Hola chicos de cuarto semestre, esta es la guía para su examen ordinario. Van a ser pocas preguntas, tiene que ver con el libro de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, para que lo tomen en cuenta. Voy a tratar de explicarles algunas de ellas y ya las dudas que tengan chicos las pueden revisar en su libro. La primera pregunta es, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? De las respuestas que encontramos con Hernández Sampieri es conocer del tema o investigar. Es decir, que nosotros para poder plantear el problema tenemos que tener conocimiento de causa, es decir, tenemos que saber de qué se trata el tema. Y si no sabemos, pues tenemos que investigar. Por ejemplo, en el caso de la pobreza, si nuestro tema es sobre eso y no conocemos los índices de pobreza en el municipio o en el lugar que lo vayamos a hacer, pues tenemos que informarnos en las diferentes fuentes. Otro elemento de esta respuesta es pensar en un método y en un problema específico. Es decir, el problema específico tiene un método también específico. Entonces hay que ir pensando cómo lo vamos a resolver, con qué método lo vamos a resolver. Es importante también delimitar el tiempo, el espacio. El planteamiento del problema tiene que ir enlazado con un tema que tiene que ir delimitado en tiempo y espacio. Esa sería pues la respuesta. Una pregunta número 2, que es el desarrollo de la perspectiva teórica. Esta nos dice o nos habla de crear el marco teórico. Para eso nos dice que es un proceso de inmersión en el conocimiento cuyo resultado es el marco teórico. Es decir, nosotros vamos a procesar la información, vamos a buscarla, vamos a tratarla de fuentes de internet, de fuentes de periódicos, revistas, libros y todo, cualquier fuente que podamos encontrar. Y esta va a crear nuestro marco teórico. No necesariamente el marco teórico está creado por teorías, sino que también puede ser conceptos. Vamos a conceptualizar o información en general. Esa sería la respuesta en síntesis que debemos de procesar, meternos a la inmersión de la búsqueda de información, y que no necesariamente tiene que ser un conjunto de teorías, sino básicamente pueden ser todo tipo de información. Una pregunta 3, ¿qué alcance puede tener el proceso de investigación científica? Bueno, esto está muy fácil, son enumeradas, las voy a mencionar. Es un alcance exploratorio, un descriptivo, un tercero es un correlacional y un cuarto un explicativo. Son los alcances que puede tener un proceso de investigación cuantitativo. Una pregunta 4 nos dice qué son las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Bueno, ya lo hemos comentado en clase. Son posibles soluciones o respuestas, en su caso explicaciones al planteamiento del problema, al tema que nosotros escogimos, pero ya problematizado. Es decir, es una posible solución bien estructurada, científicamente concretada, que nos pueda dar solución al problema. Otra pregunta sería qué tipos de hipótesis se pueden establecer. Bueno, ahí las voy a mencionar. Son la hipótesis de investigación, la número 1, la 2, hipótesis nulas, la número 3, hipótesis alternativas, y la 4, hipótesis estadísticas. Esas serían sobre esa pregunta. Bueno, una sexta pregunta que podríamos, porque insisto,
es una guía de examen, pueden cambiar hasta el sentido de las preguntas. ¿Qué es un diseño de investigación? Un diseño de investigación es darle una respuesta al planteamiento del problema. No es la hipótesis, porque en este caso el diseño nos plantea cómo utilizar un instrumento de investigación. Es decir, nos plantea darle certeza y validez a la hipótesis. Para poder darle certeza y validez, tenemos que utilizar instrumentos como el de encuesta, como es la entrevista, etcétera, y generar esta parte donde nosotros podamos darle fortaleza a la hipótesis. Entonces la solución, la respuesta de esta pregunta, que es un diseño de investigación, puede ir básicamente a que un diseño de investigación es aquel que busca dar respuesta al planteamiento del problema que fijamos mediante certeza y validez. Y esta lo da básicamente los instrumentos científicos. Número 7, que es la muestra. Bueno, la muestra es, ya lo comentamos en clase, es de la población, que es, digamos, N mayúscula. N minúscula es la muestra, que es solamente una parte de el universo, que antes también le llamaban así, que es la población. Es decir, de 100,000 habitantes vamos a tomar como referencia 100 personas, y esas 100 personas son la muestra, y esa muestra se le va a aplicar el cuestionario, la encuesta. Esa le llamaríamos muestra, porque solamente es una parte de la población total donde donde planteamos el problema de nuestro tema. Una pregunta 8 sería: ¿cómo se delimita una población? Bueno, la población se puede delimitar mediante características mismas que deben acotarse. Es decir, nosotros tenemos que delimitar la población mediante las características del tema. Es decir, ejemplo, si estamos hablando de la pobreza, pues tenemos que delimitar el tema a la pobreza en qué colonia o también en qué sector, porque obviamente varía la pobreza de los jóvenes a los adultos, o también varía la pobreza de una colonia como, no sé, quiero mencionar Tierra Libertad, a una colonia como la Colonia Hidráulica, que si ustedes quieren son de diferentes municipios. Podemos tomar como referencia la Colonia Bernardes, que es de clase un poco más acomodada, y Tierra Libertad. Entonces sí tenemos que delimitar la población a la que vamos a estudiar. Esa sería la respuesta. ¿Cómo lo haríamos? Mediante las mismas características de la población, segmentando la población se puede delimitar. La pregunta siguiente: ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de muestra? Bueno, hay varios, se los voy a mencionar. Es la tómbola, la 1, números aleatorios 2, el stats 3 y selección sistemática de elementos muestrales 4. Estos 4 pueden llevarnos el procedimiento de selección de muestra. Es decir, podemos crear una muestra mediante estos procedimientos, como es la tómbola. En el ejemplo de la tómbola, ponemos la población y sacamos de ahí un número que hayamos calculado mediante la fórmula de muestreo que vimos en clase, y de ahí salen a los que vamos a aplicar la encuesta. La siguiente pregunta: ¿qué implica la recolección de datos? Bueno, la recolección de datos, chicos, ya es una de las partes
que van a ir finalizando nuestro trabajo, pero que le van a ir dando fortaleza, es elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. En este caso, aquí es donde básicamente nosotros recolectamos la información mediante instrumentos como es la encuesta o la entrevista. Son los instrumentos con los que vamos a recoger esa información. También hay otros instrumentos, pero la más común es la encuesta, que no es lo mismo que el cuestionario. El cuestionario es las preguntas que elaboramos y la encuesta es cuando ya se la aplicamos a las personas mediante el muestreo previo. Entonces, chicos, aquí la respuesta es básicamente que ¿qué implica la recolección de datos? Implica crear un procedimiento que nos conduzca a reunir datos específicos, fíjense bien, específicos, ¿mediante qué? Mediante un instrumento como la encuesta o, quiero mencionar otra, la entrevista. Pregunta siguiente, ¿qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? Bueno, los procedimientos que se siguen para analizar cuantitativamente los datos, básicamente, chicos, el procedimiento para el análisis de datos en la actualidad es mediante un software, un programa de computadora que más comúnmente le llaman como software, y nosotros la información que obtenemos de los cuestionarios, de las encuestas, las vamos a vaciar a ese programa de computadora y la computadora automáticamente nos da ese análisis de la información que nosotros debemos de interpretar posteriormente. Es decir, al momento que nos saquen los porcentajes de las encuestas en Tierra y Libertad y Bernardes, nosotros tenemos que crear gráficas e interpretar esos porcentajes, esas gráficas, y darles una explicación lógica que nos permita explicarle mejor a la persona que lea nuestro trabajo. En resumen, chicos, pues es básicamente utilizar un software, un programa de computación. Ese es el procedimiento. Puedo hablarles del Excel o el SPSS, entre otros. El siguiente siguiente pregunta es sobre, creo que lo debí plantear al principio, ¿cómo elegir un tema de investigación? Bueno, lo mencionamos en clase ya para concluir esta pequeña guía, que el tema se elige mediante un problema social. Hay que elegir un problema social, pero hay que elegir el que la sociedad considere más importante. Hay muchos, pero hay rangos de importancia, hay que elegir el más importante. Digamos, ahorita el tema de la seguridad es más importante todavía que el tema, yo creo, desde mi punto de vista, que la pobreza. La sociedad piensa que es primero solucionar la seguridad que la pobreza. Entonces, ¿cuál elegimos? Pues la seguridad. Pero podemos ir eligiendo los que le sigan en importancia. Si no es así, chicos, no va a tener impacto la investigación. También tenemos que delimitar el tema. Desde ahí se delimita también el planteamiento del problema en un lugar específico, en un año específico y sobre una población específica. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas posteriormente en la recolección de datos. Esa sería la respuesta. Básicamente, el tema lo tenemos que delimitar en tiempo, espacio, y delimitarlo en la población. Tenemos que delimitarlo en esos tres aspectos y el tema tiene que tener relevancia. Esa sería la respuesta. En síntesis, chicos, pues esto sería el trabajo, la guía para su examen. Espero les pueda ayudar con eso. Si no es así, hay que leer el libro de Hernández Sampieri. Para cualquier duda, ahí vienen todos los capítulos de todo lo que les mencioné, ahí viene bien desarrollado. Cualquier cosa, pues seguimos al pendiente
y espero todo salga bien en el examen.